Pues una de estas cosas tan simples en Occidente como es poner gasolina, en Mongolia se puede complicar mucho. Igual estás yendo por un sitio off-road que te está encantando y te tienes que salir a alguna carretera principal donde es más probable que encuentres una gasolinera. Mongolia es el país menos densamente poblado del mundo. Para que os hagáis una idea, tiene el tamaño de 3 Españas y viven menos de 4 millones de personas, la mayoría en la capital. Cuando te metes por off-road, te puedes pasar horas o días sin cruzarte con nadie, y mucho menos con una gasolinera. El problema no es solo que no haya gasolineras. El problema es que cuando te das cuenta de que te estás quedando sin combustible, un poco más ya de es un tarde cuarto. para elegir. Igual. Una raya para medio. Una raya para medio. Buah. Yo creo que es este. ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! Buf, hostia, va a ser complicado, ¿no? Aquí. Rodeamos, se puede nada la moto. Sí, por la izquierda. Hostia, mira, ya caballo, va. Qué bueno. Lo que pasa es que vas haciendo kilómetros y kilómetros y evidentemente no aparece ni una sola gasolinera. Sí, ya nos volvemos a meter en berenjenales. ¡Hostia! ¡Qué guapo! Hostia, ves, aquí sí que hay que apretar embrague y es un poco putada para ti. Salga. A mí se subió el copo ya. Mira, ya los hemos pasado, no sé. Ah, mira, el de atrás va con moto. Ahí, saludando, educados. Hostia, ¿el camino con cuál era? Hola. ¿Cuál era el camino? ¿Este? Sí, ¿no? Sí, ese, sí. ¡Bye, bye! Uy, anda que me oye. Sí. ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Cómo estoy disfrutando, por favor! Seguíamos haciendo kilómetros y kilómetros. El depósito de gasolina se iba vaciando y vaciando. Así que decidimos salir a una carretera para intentar encontrar una gasolinera. Tienes dos opciones: seguir y arriesgarte, o dar marcha atrás, buscar una carretera asfaltada y perder todo lo que tenías planificado. Kilómetros, días y ruta. Así que lo que no sabe la mayoría de la gente es que sí hay gasolina en Mongolia, solo que no aparece en Google Maps, no aparece en ningún mapa. No jodas, que Son está pequeños cerrada, puestos, a veces literalmente en medio de la nada. Un bidón que tenga algún pastor, o no sé si me lo atrevería a llamar gasolinera, pequeños sitios donde hay uno o dos surtidores, nada más. Si sabes dónde están, te cambia el viaje. Si no lo sabes, no existen. Os voy a explicar cómo encontramos esta gasolinera en la misión de expedición que realizamos en 2021 para poder encontrar nuevas rutas. Llevábamos muchas horas encima de la moto, unas 5 o 6, pero ya el día anterior no habíamos encontrado ninguna gasolinera. Llevábamos una borrasca detrás inmensa que nos habían dicho que tuviéramos cuidado con ella porque se presentaba fuerte. Así que como la llevábamos para detrás, no nos podíamos dar la vuelta e ir a buscar una carretera que tendría la borrasca encima. Además, sabíamos que por ahí no iba a haber ninguna gasolinera. Teníamos terreno duro, más o menos un buen ritmo, barro y un frío que poco a poco se iba haciendo más intenso. En un momento dado vimos que ya estábamos muy bajos de gasolina en el indicador. Así que seguimos recto esperando que el pueblecito que nos habían dicho unos locales finalmente sí pudiera tener gasolina.
Finalmente, y después de mucho sufrir, os lo aseguro, encontramos estos dos surtidores. No jodas, ¿eh? A Mikel y a mí nos quedaba gasolina para hacer muy pocos kilómetros más, entre 10 y 20 kilómetros. Así que era fundamental que la gasolinera funcionara. No jodas, que está cerrada, ¿eh? Que encima no había nadie en ellos. Por suerte, Mikel, que iba detrás, 4 ojos, siempre ven más que 2. Vio que un pelín más adelante, nada, unos 100 metros, había uno también donde sí que había gente sirviendo. Por fin estábamos salvados. Y esto es lo que os evitáis cuando venís con nosotros. Que ya sabemos dónde están las gasolineras. Bueno, venga, vámonos después de una paradita y la lluvia. Hemos comido y, por cierto, en un sitio muy guapo que encontramos. De los 260 kilómetros que vamos a hacer durante el día de hoy, el único pueblo que nos vamos a encontrar va a ser este. Así que vamos todo el día conduciendo por el medio de la naturaleza. Por eso, cuando viajas con nosotros, esto no es un problema. Nosotros ya sabemos dónde están esas gasolineras, sabemos cuánto combustible necesitas para llegar y sabemos cuándo desviarte unos kilómetros para repostar antes de que sea urgente. Vosotros os centráis en lo que importa, el terreno, la moto, el momento, y nosotros nos ocupamos del resto. Sí, ahora ya solo quedaba darle gas y tener cuidado con el barro. Mongolia te da todo lo que buscas si sabes moverte por ella. La gasolina es solo uno de los problemas que parecen pequeños hasta que te los tienes encima. Nosotros llevamos años resolviendo esos problemas para que vosotros solo tengáis que aparecer y disfrutar del viaje.